Marie Curie, una figura icónica en la historia de la ciencia, no solo fue una brillante física y química, sino también un símbolo de resiliencia y logros innovadores. En un mundo donde se esperaba que las mujeres siguieran roles tradicionales, Marie desafió las probabilidades y cambió el curso de la ciencia. Sus descubrimientos en el campo de la radiactividad y su dedicación al progreso científico dejaron un legado que sigue impactando al mundo hoy en día. Con 2 premios Nobel, investigaciones pioneras en física nuclear y una profunda influencia en la medicina moderna, el viaje de Marie Curie es un testimonio del poder de la curiosidad, la persistencia y el profundo compromiso con la comprensión del mundo. Su viaje comenzó lejos de los grandes laboratorios de París, en el turbulento corazón político de Polonia, un país dominado por poderes extranjeros y dificultades económicas. Es aquí donde debemos comenzar a entender no solo su genio científico, sino su profunda conexión con sus raíces, los sacrificios que hizo y el camino que recorrió para cambiar el mundo. Nacida el 7 de noviembre de 1867, en Varsovia, Polonia, Marie era la menor de 5 hijos. Su padre, Władysław Sklodowski, era profesor, y su madre, Bronislawa, también tenía un trasfondo académico, trabajando como maestra y directora de una escuela de niñas. Sin embargo, a pesar de sus antecedentes académicos, los Sklodowski vivían en un país bajo el estricto control del Imperio ruso, donde las oportunidades de avance personal y profesional eran limitadas, especialmente para las mujeres. A una edad temprana, la madre de Marie falleció de leucemia, una pérdida que la afectó profundamente. Tenía solo 10 años. Esta tragedia temprana la impulsó a buscar el conocimiento con un compromiso inquebrantable. Pero las estrictas políticas de Polonia bajo el dominio ruso dificultaban que las mujeres accedieran a la educación superior. Frente a estas restricciones, Marie mostró una temprana determinación para perseguir su sueño, y como resultado, desarrolló un profundo amor por el aprendizaje y un deseo de continuar sus estudios, a pesar de todos los obstáculos en su camino. En su juventud, Marie ya era una estudiante talentosa, y el estilo de enseñanza de su padre moldeó su curiosidad intelectual. Sin embargo, el difícil clima político de Polonia significaba que había pocas oportunidades educativas disponibles para las jóvenes. A medida que crecía, su deseo de seguir aprendiendo solo se intensificó. A pesar de que se consideraba casi imposible que una mujer polaca buscara educación avanzada en Europa. Después de completar su educación secundaria en Polonia, Marie tomó una decisión audaz. Dejaría su hogar y viajaría a París para asistir a la renombrada Universidad de la Sorbona. Fue una decisión que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, tenía solo 24 años. Con recursos financieros limitados, se vio obligada a vivir en condiciones modestas, dependiendo de becas y los trabajos ocasionales que podía encontrar para sobrevivir. Pero su determinación permaneció inquebrantable. En la Sorbona, Marie se sumergió en el mundo de la física y las matemáticas, materias que no solo eran intelectualmente desafiantes, sino también un camino directo hacia los descubrimientos más avanzados de la época. En un mundo donde las mujeres aún no eran plenamente aceptadas en las ciencias, Marie rápidamente se destacó entre sus compañeros masculinos. Obtuvo su título en física en 1893 y su título en matemáticas en 1894. A pesar de los desafíos de vivir en un país extranjero, lidiar con la pobreza y sentirse aislada en su nuevo entorno, la pasión de Marie por la ciencia solo creció. Durante su tiempo en la Sorbona, Marie desarrolló una reputación por ser meticulosa, brillante y decidida. Fue en esos años que sentó las bases para lo que se convertiría en su trabajo pionero en el campo de la radiactividad. En 1894, Marie conoció a Pierre Curie, un respetado físico y una de las mentes líderes en el estudio del magnetismo. Pierre quedó profundamente impresionado por las habilidades intelectuales de Marie y ambos comenzaron a colaborar en una serie de experimentos. Esta asociación intelectual pronto se convirtió en una personal y en 1895 se casaron. Pierre Curie, quien ya era conocido por su trabajo en física, se convirtió en el compañero de toda la vida de Marie, tanto en el matrimonio como en la exploración científica. Su colaboración conduciría a uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia. Juntos, comenzaron a investigar el misterioso fenómeno de la radiación, un área de estudio que había sido explorada recientemente por el científico Henri Becquerel. Trabajando incansablemente en un laboratorio improvisado, Marie y Pierre Curie emprendieron un proyecto de investigación que eventualmente llevaría al descubrimiento de 2 nuevos elementos: polonio, nombrado en honor a la patria de Marie, Polonia, y radio. Su trabajo abriría un nuevo capítulo en el estudio de la física atómica, uno que finalmente conduciría al desarrollo de la energía nuclear, el tratamiento del cáncer
y numerosas otras aplicaciones médicas. En 1898, después de incontables horas de experimentación, los Curie descubrieron un nuevo elemento, el polonio, y poco después, el radio. Estos dos elementos eran únicos porque emitían radiación, un fenómeno que nunca antes se había observado. Marie Curie acuñó el término radiactividad para describir el proceso por el cual estos elementos emitían energía. El descubrimiento del radio y el polonio no solo reformuló la comprensión científica de la estructura atómica, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la tecnología de rayos X en la terapia de radiación y la medicina. Sin embargo, en ese momento, no se comprendían los peligros de trabajar con materiales radiactivos. Marie y Pierre continuaron manejando los elementos radiactivos sin medidas de protección, sin darse cuenta de los riesgos a largo plazo para la salud a los que se exponían. A pesar de los peligros, sus descubrimientos les trajeron fama y reconocimiento. En 1903, Marie Curie, Pierre Curie y Henri Becquerel fueron galardonados conjuntamente con el Premio Nobel de Física por su trabajo pionero sobre la radiactividad. El Premio Nobel de 1903 fue un momento trascendental en la vida de Marie Curie. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, un logro que fue tanto un triunfo personal como una victoria para las mujeres en la ciencia. Sin embargo, el reconocimiento vino acompañado de desafíos. Muchos científicos masculinos de la época resentían la idea de que una mujer pudiera ser igualmente o más capaz que ellos en el campo de Marie. Enfrentó escepticismo, exclusión e incluso ataques personales. Sin embargo, se mantuvo enfocada en su trabajo. A pesar de estos desafíos, Marie Curie continuó rompiendo barreras. Persistió en su investigación, siempre con el objetivo de ampliar los límites del conocimiento humano. En 1906, solo unos años después de sus descubrimientos más importantes, la vida de Marie Curie fue trágicamente alterada. Pierre Curie, su amado esposo, compañero y cocientífico, murió en un accidente repentino. Fue atropellado por un carruaje en las calles de París. La muerte de Pierre fue repentina y profundamente trágica, no solo a nivel personal, sino también profesional. Era su compañero intelectual, y juntos habían hecho inmensos avances en el campo de la física. Marie estaba devastada por la muerte de Pierre. Hablaba poco de su dolor, pero estaba claro que su ausencia dejaba un vacío en su vida, uno que sería imposible de llenar. A pesar de esto, tomó una decisión que demostraría su resiliencia. Eligió continuar su trabajo, honrando su memoria, al seguir adelante con su innovadora investigación. Tras la muerte de Pierre, Marie Curie asumió su puesto de enseñanza en la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar una cátedra en esta prestigiosa institución. Fue un paso monumental para las mujeres en la academia y una declaración poderosa de su determinación para continuar el trabajo que habían comenzado juntos. Su nuevo papel en la Sorbona fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Marie. Se convirtió en un faro de inspiración para las mujeres en la ciencia, y su capacidad para perseverar ante una pérdida abrumadora fue un ejemplo a seguir para los demás. En 1911, Marie Curie fue galardonada con su segundo premio Nobel, esta vez en química, por sus descubrimientos del radio y el polonio. Se convirtió en la primera y única persona en ganar premios Nobel en dos campos científicos diferentes. Su trabajo con el radio abriría puertas a nuevos tratamientos médicos, particularmente en la terapia contra el cáncer. El descubrimiento del radio condujo al desarrollo de la terapia de radiación, que continuaría salvando innumerables vidas. El segundo premio Nobel de Marie consolidó su lugar en la historia como una de las mentes más brillantes de su época. Pero aunque su fama científica crecía, el costo de su trabajo en su vida personal se hizo más evidente. A medida que continuaba trabajando con elementos radiactivos, los riesgos para la salud asociados con la exposición a la radiación se volvieron innegables. Durante este periodo, las contribuciones de Marie al campo médico fueron extraordinarias. Su investigación sobre el radio llevó a su uso en el tratamiento de pacientes con cáncer. La terapia con radio fue una de las primeras formas de tratamiento de radiación para el cáncer. Y aunque la tecnología aún estaba en su infancia, marcó un punto de inflexión en la forma en que los médicos abordaban la enfermedad. A pesar de los tremendos avances en la ciencia, Marie Curie, como muchos científicos de su tiempo, no comprendía completamente los peligros de la radiación. Trabajaba con materiales radiactivos sin ropa protectora, sin saber que la radiación que manejaba podría tener graves consecuencias para la salud a largo plazo. La ciencia de la radiación y sus efectos nocivos no se comprendían bien a principios del siglo XX, y como resultado, muchos de los científicos que trabajaron con sustancias radiactivas pagaron un alto precio. Para cuando los efectos dañinos de la exposición a la radiación se hicieron evidentes, la salud de Marie Curie ya estaba comprometida.
comenzó a mostrar signos de enfermedad, sufriendo de la misma radiación que la había hecho famosa. En los años que siguieron, su condición empeoró, pero se negó a disminuir el ritmo o a tomarse un descanso de su trabajo. Para Marie, la búsqueda del conocimiento era mucho más importante que su propio bienestar. La dedicación continua de Marie Curie a la ciencia, incluso a costa de su salud, es un poderoso testimonio de su compromiso con el descubrimiento. Sin embargo, también destaca los riesgos enfrentados por los pioneros en el campo de la física nuclear. Su exposición a la radiación finalmente la llevó a sufrir anemia aplásica, una enfermedad causada por envenenamiento por radiación. El 4 de julio de 1934, Marie Curie falleció de anemia aplásica, una condición causada por la exposición prolongada a la radiación. Tenía 66 años. Su muerte fue una consecuencia directa del trabajo al que había dedicado su vida. En ese momento, la exposición a la radiación no se entendía, y las medidas de protección que ahora tomamos al trabajar con materiales radiactivos no existían. La muerte de Marie Curie fue un recordatorio trágico de los sacrificios personales que vienen con la búsqueda del progreso científico. Aunque sus descubrimientos salvarían vidas y revolucionarían la ciencia médica, el coste para su salud fue inmenso. Pero el legado de Marie sigue vivo en las incontables vidas salvadas por la terapia de radiación, en los campos de la física nuclear, la química y la medicina, y en las puertas que abrió para las mujeres en la ciencia. El legado de Marie Curie no está solo en los descubrimientos científicos que hizo, sino también en la manera en que cambió el panorama para las mujeres en la ciencia. En una época en la que las mujeres no eran bienvenidas en muchos campos científicos, Marie se convirtió en una pionera, demostrando que las mujeres podían contribuir por igual al avance del conocimiento. Rompió barreras y abrió el camino para futuras generaciones de científicas. Hoy en día, Marie Curie es considerada una de las científicas más importantes de la historia. Sus contribuciones a los campos de la física, la química y la medicina son inconmensurables, y su trabajo sigue moldeando el mundo de la ciencia y la medicina. Su determinación, inteligencia y valentía sirven de inspiración para millones. Marie Curie una vez dijo: "Nada en la vida debe ser temido, solo debe ser comprendido". Estas palabras encapsulan la esencia de su trabajo de vida. Para Marie, la búsqueda del conocimiento no era solo una carrera, era una misión. Una misión que cambió el mundo para siempre. La historia de Marie Curie es una de determinación inquebrantable, descubrimientos innovadores y sacrificios personales hechos en la búsqueda del conocimiento. Su vida sirve como un faro de esperanza para aquellos que se atreven a desafiar el statu quo, a empujar los límites de lo que se conoce y a hacer del mundo un lugar mejor. El legado de Marie Curie perdurará, no solo en los libros de historia, sino en el trabajo continuo de científicos y profesionales médicos en todo el mundo que siguen sus pasos.